He is the super bantamweight champion of the world. He fights out of Santurce, Puerto Rico. He weighs 126 pounds. He is undefeated in his professional career. Introducing Wilfredo Gómez. Salón de la Fama desde 1995. 3 veces campeón del mundo. Reconocido como uno de los mejores peleadores puertorriqueños de todos los tiempos, y para muchos es el más importante de todos ellos. Considerado por muchos el mejor peso supergallo de toda la historia del boxeo. Formó parte de la lista de los mejores pegadores en la historia del boxeo. Y hasta el día de hoy aún mantiene el récord de más victorias por nocaut en peleas de campeonato mundial de manera consecutiva con 17 knockouts seguidos. Venció a leyendas de todo el mundo como Carlos Zárate, Lupe Pintor, Juan Mesa, Rocky Lothridge, etcétera, etcétera. Reconocido por su gran técnica y su tremenda pegada. De 44 victorias a lo largo de su carrera, 42 de ellas fueron por la vía del knockout. Wilfredo Gómez, también conocido como Wilfredo Bazooka Gómez, era el mejor peleador del planeta en la división de peso supergallo, y todo el mundo pensaba que podría subir al peso pluma y coronarse campeón como si nada, pero había alguien que opinaba diferente. Wilfredo Bazooka Gómez era un peleador imparable, llegó a amasar un récord de 32 knockouts consecutivos, rival que le pusieran enfrente, rival que se iba al suelo de un golpe. Wilfredo ya había demostrado que era el mejor peso supergallo del mundo, después de haber vencido a leyendas como el campeón de origen mexicano Carlos Zárate, a quien Wilfredo venció por nocaut en tan solo 5 rounds. La pegada del bazooka era simplemente inigualable, no había nadie en el mundo que noqueara tan fácilmente a sus rivales como él. Wilfredo Gómez era tan imponente y se sentía tan invencible que no lo pensó 2 veces antes de decidir subir de división a retar al campeón de peso pluma. Y en ese momento, el campeón de peso pluma era nada más y nada menos que el jovencito mexicano Salvador Sánchez. Salvador Sánchez tan solo tenía 22 años de edad, pero ya era el campeón de la división de peso pluma. Sin embargo, era bastante claro que el récord profesional del puertorriqueño era mucho más llamativo que el de Sánchez, quien apenas hace un año había comenzado a subir al nivel de oposición. Antes de enfrentarse a Sánchez, Wilfredo Gómez ya había vencido a rivales del nivel de Carlos Zárate, mientras que Sánchez todavía estaba en búsqueda de una victoria decisiva que lo diera a conocer con todos los aficionados del boxeo. Además, Gómez tenía un récord de 32 victorias con 32 knockouts, es decir que el bazooka tenía una efectividad de knockout del 100%. Es por todo esto que el mundo entero creía que Gómez sería el claro vencedor del combate. Los críticos, expertos, aficionados y hasta los apostadores en Las Vegas veían al boricua como el claro ganador de la pelea. Cualquier otro resultado no les hacía sentido. Y claro que Wilfredo Gómez estaba de acuerdo con ellos. Gómez solía decir que iba a mandar a Sánchez al suelo en el primer asalto de la pelea y luego noquearlo por completo en el 8º round. Esto era una promesa que el bazooka juraba cumplir, mientras que Sánchez solamente respondía que él iba a dejar que sus puños hablaran el día del combate, que no había necesidad de andar de hablador como Wilfredo. Pero además de prometer no tardar más de 8 rounds en noquearlo, Wilfredo Gómez llamó a Salvador Sánchez un don nadie, y lo llamó el rival más débil que alguna vez se haya podido enfrentar. Salvador Sánchez era el campeón de la división, pero claramente el boricua no lo respetaba y los analistas y expertos no creían en él. Lo único que el mexicano podía hacer previo al combate era mantenerse enfocado, sin dejar que las provocaciones de Wilfredo lo sacaran de quicio. Un día antes de la pelea, Wilfredo Gómez fue a visitar a Sánchez a su habitación de hotel y le invitó a que se tomase una fotografía en ese momento para que Sánchez pudiese ver cómo era su cara antes del combate, ya que después de la pelea Wilfredo prometía que nadie lo iba a poder reconocer, insinuando que le iba a propinar una paliza al mexicano. Una vez más, Sánchez mantuvo su compostura y dijo que él hablaría sobre el ring. Existía una rivalidad entre él y yo, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. Por fin había llegado el 21 de agosto de 1981, día en que Salvador Sánchez enfrentaría al monstruo noqueador y a un invicto campeón Wilfredo Gómez. Era la hora de la verdad. ¿Acaso el pronóstico de Wilfredo Gómez se tornaría en realidad? ¿Acaso los expertos, periodistas y apostadores estaban en lo correcto? La pelea comenzó, y rápidamente se notó el deseo de Gómez por mostrarle su aterradora pegada a Sánchez. Wilfredo quería lastimar a Sánchez lo antes posible y acabar con la pelea lo antes posible, por lo que en el primer asalto el bazooka comenzó a tirar golpes de poder para llevar al mexicano contra las cuerdas. Pero una vez ahí, el boricua no contaba con un uppercut de contragolpe por parte del mexicano, y de ese único golpe Wilfredo Gómez se fue al suelo. But he hurt him with a left hook right there, I think was the beginning of it. And then came back that one and hurt him bad. It was actually the right hand that hurt him. It's kind of an uppercut left hook.
En ese momento, todo el mundo saltó de sus asientos. Lo que se creía imposible podría estar sucediendo en verdad. Wilfredo había prometido tumbar a Sánchez en el primer asalto, pero la realidad había terminado siendo lo contrario. Sánchez fue quien lastimó a Gómez. Salvador Sánchez tenía buena pegada, pero hasta él había admitido anteriormente que él no era un pegador natural, que él tenía que acabar con sus rivales poco a poco y no de un solo golpe, por lo que este knockdown fue aún más inesperado e impresionante. Wilfredo Gómez logró levantarse rápidamente del suelo, pero claramente se le notó mareado y tambaleante de piernas. El pegador más poderoso del planeta fue lastimado en el primer round de la pelea por un peleador que no era reconocido como un gran pegador. Sánchez no pegaba tan fuerte como Wilfredo, pero claramente su pegada era lo suficiente para poder lastimarlo. La pelea continuó y Sánchez salió con todo el ataque al ver que su rival seguía tambaleante después del knockdown. El mexicano le conectó montones de golpes en lo que restaba del primer asalto, pero por un milagro Gómez se mantuvo de pie y sobrevivió al primer round de la pelea. Con el comienzo del segundo round, el público se preguntaba si Wilfredo ya se habría recuperado del knockdown y comenzaría a darle vuelta al combate, o si tal vez aún seguiría lastimado y tambaleante. Rápidamente en el inicio del segundo asalto, se vio un Wilfredo propositivo y agresivo que ya se había recuperado, por lo que la pelea se tornaba competitiva una vez más. Sin embargo, el boricua no lograba pegarle de lleno a un Salvador Sánchez que demostraba gran defensa y gran contraataque. Luego comenzó el tercer asalto, y Wilfredo Gómez ya tenía un ojo casi cerrado por completo debido a la inflamación en su pómulo que surgió gracias a los golpes de Sánchez, pero Gómez seguía siendo agresivo, intentando poner al mexicano contra las cuerdas, pero una vez más Sánchez contragolpea desde esa posición y tambalea a Wilfredo con un golpe de zurda. El bazooka logró mantenerse de pie, pero claramente los golpes de Sánchez estaban surtiendo efecto en el puertorriqueño. La pelea tenía cada vez más adrenalina. Wilfredo seguía atacando sin parar, pero Sánchez demostraba tener una condición física inigualable, ya que aguantaba todo el castigo por parte del pegador número 1 del planeta como si nada, mientras que el mismo Wilfredo recibía castigo debido al contragolpeo del mexicano. Sánchez parecía nunca cansarse. A pesar de que Wilfredo comenzaba cada asalto siendo el agresor y poniendo a Sánchez contra las cuerdas, el mexicano tiraba tantos golpes que el boricua simplemente no podía defenderse de todos ellos. Y era en esos momentos, cuando Wilfredo estaba cansado de tanto atacar al inicio del round, que Sánchez utilizaba su incansable condición física para tirar ráfagas de golpes que simplemente el bazooka no podía parar. Justo esto ocurrió al final del quinto asalto, donde Sánchez le dio la vuelta a un cansado Wilfredo Gómez, poniéndolo ahora él en contra de las cuerdas y tirando montones de golpes que hacían tambalear al boricua. Wilfredo Gómez estuvo cerca de visitar la lona una vez más en ese round, pero lo salvó la campana, y Gómez se fue tambaleante a su esquina con ayuda de su entrenador después de recibir castigo por parte del campeón mexicano. A partir del sexto round, Wilfredo seguía intentando atacar, persiguiendo a un Salvador Sánchez que parecía no verse afectado por los potentes golpes del boricua. Wilfredo conectaba uno o dos golpes y Sánchez se quitaba el resto con su defensa de cintura, y luego era el mexicano quien le conectaba golpes de poder a un Wilfredo Gómez que ya tenía el rostro todo demacrado. Con cada round que pasaba en la pelea, Wilfredo sentía más la urgencia de tener que salir agresivo a buscar el knockout, ya que la victoria por puntos se veía muy difícil para un Wilfredo que había recibido mucho castigo en cada asalto del combate. Fue en el octavo asalto donde tanto Wilfredo como Salvador Sánchez decidieron salir con toda la agresión que tenían a probar la pegada y el aguante del otro. Wilfredo conectaba un golpe de poder, pero Sánchez respondía inmediatamente. Wilfredo tiraba 3 ganchos a la cabeza de manera consecutiva y Sánchez le regresó al favor tirando 3 ganchos al hígado. Ese mismo octavo round, el mexicano decidió ahora ser él quien llevase a su rival en contra de las cuerdas. Wilfredo decidió quedarse parado e intercambiar golpes con Salvador a pesar de estar acorralado, con la esperanza de que su famoso poder demoledor lo sacara de aprietos. Wilfredo probablemente pensó que tenía que aprovechar ahora que Sánchez era el claro agresor de la pelea y se iba a quedar parado justo enfrente de él. Probablemente pensó que era el momento indicado para regresarle el favor al mexicano y contragolpearlo con un golpe de poder justo como Sánchez lo hizo en el primer round de la pelea. Sin embargo, Wilfredo Gómez fue quien se llevó la peor parte de ese intercambio de golpes, y después de recibir una ráfaga de golpes demoledora, Wilfredo Gómez cayó noqueado al piso una vez más. Estuvo a punto de caer fuera del ring de lo tan lastimado que estaba. Wilfredo se levantó del suelo, pero con una mirada perdida y piernas tambaleantes, el referí no tuvo otra opción más que parar la pelea. Y de esa manera, Wilfredo Gómez perdió su récord invicto y Salvador Sánchez pasó a la historia del boxeo mundial. Él hace mucho más daño con su mirada que
que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el referee interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea, ya ha ganado por nocaut técnico en el octavo fondo el mexicano Salvador Sánchez. Una maravillosa pelea y una brillantísima defensa de su corona mundial de peso pluma. Wilfredo Bazooka Gómez había prometido tumbar a Salvador Sánchez en el primer round de la pelea, noquearlo en el octavo y desfigurarle el rostro. Y al final del día, Wilfredo fue quien visitó la lona en el primer round. Fue noqueado en el octavo y acabó con un rostro irreconocible. Fue una victoria perfecta para Salvador Sánchez, quien después de esta pelea es reconocido como uno de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos. Y para muchos, esta victoria de Sánchez sobre Gómez es la victoria más importante en toda la historia del boxeo mexicano. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Acaso esta es la victoria más importante en la historia del boxeo mexicano? ¿Creen que Salvador Sánchez sea en verdad uno de los mejores peleadores mexicanos de todos los tiempos? Dejen todas sus opiniones en la sección de comentarios. Y si les gustó el video, los invito a darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.